En esta sección estudiaremos campos vectoriales, campos conservativos y fusión potencial. Y en el medio, para poder lograr definir ciertas cosas, vamos a necesitar introducir la idea de qué es la integral de línea, o sea, la integral de una de estas funciones de un campo a lo largo de una curva. Bueno, entonces, dada un abierto U en Rn, una función f de U en Rn, es decir, de Rn en Rn, es lo que vamos a llamar un campo vectorial. Los campos se los suelen representar con flechas, donde el punto de origen de la flecha es el x y el punto final de la flecha sería f de x. Por ejemplo, en R2, para que entendamos un poco la representación gráfica, sería, por ejemplo, f de x igual a 2x0. Por ejemplo, f en un medio 3 sería la función esta f vale 1, 0. En el 1 menos 3, 2, 0. En el 2 menos 1, 4, 0. Y entonces dibujar esto es lo siguiente. Fíjense que acá es un medio 3, entonces este es el punto inicial y el punto final de la flecha es el 1, 0. Entonces como que acá pongo el sistema de coordenadas y a partir de ahí dibujo el vector imagen. ¿Está bien? La punta de la flecha. Y bueno, y así. Por ejemplo acá el f de x y z igual a x y z, o sea el punto de origen es el x y z y el final es el mismo. Entonces son flechas como que repelidas del origen sería acá. Y acá, para cada xy lo mando a menos ix. Entonces lo que hace el dibujo es como que estuviera haciendo como que estuviera rotando alrededor del cero, ¿está bien? Y otro ejemplo de campo es que si tengo una f que va de Rn en R y le calculo el gradiente, si es diferenciable la función y calculo gradiente, entonces el gradiente es una función que es un campo porque sale de Rn y llega a Rn. Entonces vamos a introducir otra definición. Dado un campo vectorial f de Rn en Rn, o sea, definido en abierto U en Rn se dice este campo, se dice conservativo si existe una phi del mismo abierto U en R diferenciable tal que el gradiente de la phi me da la f. A esta función phi se llama función potencial. Por ejemplo, en R, si tengo una f de R en R, phi sería, entre comillas lo digo, la antiderivada de la f. O sea, la phi sería tal que cuando la derivo me da la f, o la integral de la f grande me da la phi, ¿está bien? Bueno, entonces eso es lo que vamos a tratar de ver. Dado un campo, cuando existe una phi, tal que el gradiente de la phi me da la f. Siempre existe, siempre la voy a poder calcular. Bueno, estas van a ser algunas de las preguntas, ¿está bien? Algunas de las preguntas. Y si esta función existe, ¿será única? Esa es otra pregunta. Entonces veamos la unicidad. Entonces supongamos que tengo un abierto U en Rn poligonalmente conexo. Acuérdense que eso era que agarraba dos puntos cualquiera de U y los unía por un polígono, por una curva que era pedacitos de rectitas. Supongamos que existen dos funciones φ1 y φ2 de U en R diferenciables tal que cuando calculo el gradiente de la φ1 me da lo mismo que el gradiente de la φ2, que es la f. ¿Está bien? Entonces, bueno, pasemos para el otro lado y lo que obtengo es que gradiente φ1 menos gradiente φ2 me da el vector idénticamente 0. Pero vimos al principio de la materia que si tenía una función tal que su gradiente me daba 0 en un dominio así poligonalmente conexo, existía una constante c tal que la función esta a la que le calculaba el gradiente me daba constante, ¿está bien? Entonces existe una constante en R tal que φ1 menos φ2 me da constante para todo x1, xn en C, en el U, perdón, en el conjunto U. Entonces lo que estamos diciendo es que si existen dos funciones, φ1 y φ2, tal que su gradiente me da la f, o sea, la función potencial, si existen dos funciones potenciales, difieren en una constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos alguna condición de existencia de la phi, ¿está bien? O sea, cuando
O sea, ¿qué mínimo tengo que pedir a f para ver si existe una phi? Entonces, supongamos que la f que me dan de Rn en Rn es C1, ¿está bien? Si existe phi potencial, es decir, si existe, si existe esa phi, quiere decir que el gradiente de la phi me da la f, ¿no? Entonces quiere decir que el gradiente de la phi, que es la f, es f1 fn, es decir, que la derivada de la phi respecto de x1 me da el f1 y la derivada de la phi respecto de xn me da el fn, ¿no? ¿Está bien? La derivada de la phi respecto de x2 me da el f2 y así, ¿no? Como la f es C1, le estamos viendo fc1, por ejemplo, tiene todas sus derivadas parciales continuas y ella es continua. Entonces lo que estoy diciendo es que la phi es C2, ¿está bien? Porque si existiese phi, lo que estamos diciendo es que la phi es C2. Las derivadas de la phi son continuas, estamos diciendo. Entonces, si la phi es C2, sus derivadas cruzadas deberían ser iguales. Entonces, la derivada segunda de la phi respecto de xy respecto de xj tiene que ser igual a la derivada segunda de la phi respecto de xj respecto de xy. Es decir, conclusión, si f es conservativo y también es de clase C1, entonces las derivadas cruzadas de la f deberían coincidir. Derivada de la f y respecto a xj tiene que ser igual a la derivada de la fj respecto a xy. O sea, si la f es suficientemente buena para que sea conservativo, entonces las derivadas cruzadas tienen que coincidir. O sea, esa es una condición que debe pasar. Por ejemplo, miremos a esta, una f de xy que sea 3y² menos 2, x cubo. ¿Será conservativo? Entonces calculemos las derivadas, esta sería la f1 y esta es la f2. Calculemos la derivada de la f2 respecto de x y la derivada de f1 respecto de y. Cuando hago la derivada de f2 respecto de x me da 3x² y esta también me da 3x². Ah, y las derivadas cruzadas coinciden. Bueno, entonces puede ser que exista phi, porque lo que acabamos de ver recién es que si existe phi, tiene que pasar esto, pero no lo puedo asegurar todavía. ¿Está bien? Ya vamos a ver ejemplos donde las derivadas cruzadas coinciden, pero no existe la phi. Eso va a ser como el final de estos temas. Veamos otro ejemplo. A ver, f de xy, otro ejemplo de campos que dimos. Este campo que dijimos, xy, que sea menos y x. Fíjate, cuando hago la derivada del f2 respecto de x, me da 1. Y la derivada del f1 respecto de y me da menos 1. No coinciden. Entonces este no es conservativo. O sea, no existe phi, tal que el gradiente de phi me da f. Porque si existieran, estas derivadas deberían coincidir. Y no coinciden. Fíjense que este f es C1, ¿no? Obviamente. Entonces, para la función 1, ¿podré encontrar la phi? Puedo decir, esta es la phi tal que el gradiente de la phi me da la f. Bueno, hagamos un poco de cuentas. A ver, tengo la phi en xy. Entonces, la derivada de phi respecto de x, supongamos que existe la phi. O estoy buscando una phi tal que su derivada respecto de x me da 3y x² menos 2. Esta es la f1. Y la derivada de phi respecto de y me da x3, que es la f2. Entonces, si yo integro la f1, por ejemplo, en la variable x, fíjense, ¿qué me da? Bueno, una primitiva de esta, o sea, la y la dejo constante, ¿no? Entonces, si integro esta, pongo como variable donde parece x, pongo la t, y hago la integral entre 0 y x, fíjense, esto es 3t³ menos 2t entre 0 y x, pero yo debería sumar una función de y. Fíjense, esto me da y x³ menos 2x, ¿no? Cuando evalúe acá, más una función de y. Yo digo que esta es una phi, que cuando la derivo me da el f1. Claro, fíjense, cuando derive esto respecto de x, me da 3y x² menos 2. Esto se me va porque es una función de y, listo. Entonces, ese es un candidato. Pero ¿quién será ese h de y? Podría poner la nada misma, pero veamos qué me sirve,
podría poner una constante también, pero veamos cuando hago la integral del f2 respecto de y. Entonces la integral del f2 respecto de y, acá pongo x, acá t, desde t y hagamos la integral entre 0 y del f2. Cuando hago la integral entre 0 y del f2, me queda integral entre 0 y del x cubo de dt, entonces esto que me debería dar x cubo por y más una función de x. ¿Está bien? Y fíjense, y ahora las comparemos a esta y a esta. Y casi son iguales salvo esta. Entonces yo digo, bueno, propongo como función esta más una constante. ¿Está bien? Porque ahora deriva esta respecto de x, me da la que quería, y esta respecto de y me da x cubo, y listo, y funciona. Y sé que está bien porque a lo sumo difiere una constante. Esta sé que no sé, puede ser cualquier cosa. Entonces esa me sirvió. Pero hemos ido medio del tuntún acá, ¿está bien? Probando. Pero es una buena técnica, ¿está bien? Entonces vamos a enunciar un teorema muy útil que nos va a servir para ver cómo armar esta función potencial, ¿está bien? O cómo decirlo en general. Entonces, si yo tengo una f que sale de R2 en R2, definido en un rectangulito, AB por CD, el dominio es un rectángulo en R2. Y supongamos que existe la derivada de esta f respecto de y es continua. Entonces defino la función phi de y igual a la integral entre a y b de la f de x y d de x. O sea, la integral de la f, esta que me dan, y la integro respecto de la primera variable, fíjense que me queda una función de y. Yo digo que esta función va a ser derivable y la derivada de la phi, esta, va a ser integrar la derivada de la f respecto de y. O sea, lo que estoy diciendo es que derivar esta función que me queda, la derivada de esta función, así, es meter la derivada dentro de la integral, ¿está bien? La derivada de la phi respecto de y es hacer la integral de la f respecto de y. Bueno, no lo vamos a hacer a la prueba, pero acá les dejo una idea para que la vean medio por qué funciona, o qué es lo que habría que probar para decir que esto funciona, ¿está bien? No lo vamos a decir, pero vamos a usar este teorema que me dice que, volvamos a repetir, si tengo una función definida en un rectángulo y la derivada de la segunda coordenada de la f respecto a la segunda coordenada es continua, bueno, lo mismo lo puedo escribir para la primera coordenada, pero en este caso, para la segunda coordenada es continua, entonces la integral si hago la integral respecto de la primera variable, eso me da una función de y, esta función es derivable y la derivada de la phi va a ser hacer la integral de la derivada parcial de la f respecto de y. O sea, puedo meter la derivada dentro de la integral. Con este teorema útil, vamos a mostrar que siempre existe una función potencial, por lo menos en R2, definido en un rectangulito. Entonces, si tengo f y g, funciones diferenciables, definidas en un rectángulo en R2, ¿está bien? Y tal que las derivadas de la f respecto de y es igual a la derivada de la g respecto de x. Entonces, existe una phi definida en este rectángulo, tal que el gradiente de la phi me da la función esta que tiene como coordenadas fg. O sea, mi campo f grande sería el que tiene coordenadas f y g. Sus derivadas cruzadas le estoy pidiendo que coincidan. Estoy pidiendo que el dominio de estas dos funciones sea un rectángulo. Es importante esto. Entonces, acá lo que me dice este teorema es que existe una función phi tal que el gradiente de la phi me da la f grande, ¿está bien? Existe función potencial, dice este teorema. Fíjense otra cosa, que solo le estoy pidiendo que la f y la g sean derivables, nada más diferenciables, solo le pide, no le pide C1, ¿está bien? Le pide diferenciables, pero que las derivadas cruzadas coincidan, ¿está bien? Entonces, acá lo que va a hacer este teorema es propone directamente una phi.
Yo propongo la phi, si la derivo y funciona, listo. Eso ya está, porque eso es lo que me dice, que yo sé que existe una salvo constante. Entonces lo sumo, le tendría que sumar una constante y esas van a ser todas, porque ya sabemos que es única la phi. Entonces, la función phi que propone es la siguiente. Fíjense, a la f la integro en la variable x. ¿Está bien? Y hago la integral entre, agarro un punto, por ejemplo, el borde del triángulo. El triángulo tiene lados AC, entonces sería, si pensamos en el rectángulo, perdón, en el rectángulo, estoy arrancando en este punto, ¿está bien? Si este es el rectángulo, arranco en este punto de acá, en el AC. Entonces, hago la integral entre A y X, de A hasta X, en la variable X, más la integral entre C y Y, pero ahora dejando acá no pongo X, pongo A, ¿está bien? Entonces propongo esta función así, o sea, en la f integro básicamente respecto de x, de la primera variable, y a la g le integro respecto de la segunda variable, pero con este constante. Y entonces ahora lo que digo es, bueno, la voy a derivar respecto de x, respecto de y, a estas dos funciones, y vamos a ver si me da la f y la g. Si me da, listo. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces derivemos a esta phi respecto de x. Fíjense que la función, acá cuando evalúe esto, va a depender, la y va a ser una constante cuando integro acá, y voy a evaluar a lo que me dé la f en algo en x y algo en a. Entonces, esta función, cuando yo la integre, depende del x y del y. Y esta función de acá no depende de x porque la estoy haciendo valer constante en la primera variable, o sea, solo va a depender de y esta función. Entonces, cuando derivo toda esta suma respecto de x, esto no depende del x, se me va, y tengo que hacer la derivada de esta función respecto de x. Pero, como esta función, cuando integro, la y para mí es una constante, y estoy integrando en la primera variable y derivo respecto de esto, este es el teorema fundamental del cálculo, ¿está bien? Entonces el teorema fundamental del cálculo me dice que si yo derivo la integral respecto de, si estoy haciendo una función f de t de dt y hago la integral entre a y x y derivo respecto de x, me da la función que estoy integrando en x, ¿está bien? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, esto me da f en xy y esto se me va porque no depende del x, ¿está bien? Y después, cuando hago la derivada respecto de y, de todo esto, acá es donde vamos a tener que usar el teorema que vimos recién útil, el anterior. Entonces, acá tengo que hacer derivada respecto de y. Fíjense que acá tengo la y metida acá adentro. Y acá tengo la y acá afuera. Entonces, la derivada respecto de y es derivar esta respecto de y más la derivada de esta respecto de y. Este de acá, de nuevo, es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, derivar, si integro respecto a la segunda variable y evalúo en y y derivo respecto de y, me da g en AI, la derivada de esto. Pero la parte primera es el teorema que les dije antes. Estoy haciendo derivada de y, integro respecto de x. Entonces lo que me decía, si derivo respecto de y es, podía meter la derivada adentro, ¿está bien? Ese es el teorema anterior que se los enuncié. Entonces, meter la derivada adentro y tengo que integrar esto respecto de t. Pero ahora, lo de adentro, que tengo la derivada de f respecto de y, nosotros, una de las hipótesis es que la derivada de f respecto de y es la derivada de la g respecto de x. Entonces lo cambio, ¿está bien? Pero poniendo en variable t, ¿está bien? Porque estamos diciendo, antes tenía la f en ti. Entonces cambio la f en ti derivada respecto de y es la g en ti derivada respecto de t. Entonces eso pongo ahí. Le cambio el nombre a las variables, ¿está bien? Nada más. Y ahora, claro, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando respecto de t, o sea, la derivada respecto de t. O sea que eso es, la primitiva de eso es hacer g en e por Barrow. También estoy como que estoy haciendo la integral de la g' de dt. O sea, es g en x menos g en a. Y acá yo tenía
más G en AI. ¿Está bien? Todo con I. Entonces se me cancelan esto y me quedó la G en XY. O sea que esto quedó bastante bien. O sea, esta es una forma de que si yo tengo el teorema, volvamos a ver lo que me decía el teorema, que si tengo una función definida en un campo, definido en un rectángulo, mi campo de coordenadas f y g, tal que las derivadas cruzadas coinciden, entonces existe función potencial. Y me la enseña a calcular. Y fíjense que la que habíamos hecho de ejemplo antes, habíamos hecho esto exactamente. ¿Está bien? Bueno, pero entonces ahora mi pregunta es, ¿cómo lo escribo todo este lío en RN? ¿Habrá alguna forma más general de escribirla? Tengo que ir siempre, por ejemplo, acá es como que los caminos que voy eligiendo para hacer la cuenta son, ¿por qué tuve que elegir un rectángulo? No podré tener una región distinta de un rectángulo y tendré que ir todo así bien ordenadito entre X y Y, o sea, medio recto. O sea, los caminos por los que estoy recorriendo después ya van a ver por qué digo esto de los caminos, son rectas, pedacitos rectas. Bueno, entonces para eso tenemos que introducir primero qué quiere decir las integrales de línea y la longitud de una curva, y esto nos va a dar un poquito más general para poder entender bien cuándo existe la función potencial y cómo encontrarla.